de agosto. Para la reunión de agosto tenemos el ofrecimiento de un nuevo afiliado de hacer la reunión presencial en sus instalaciones. Me parece que tal vez, Carl, si quiere tomar la palabra. Thank you. And sorry, I'll speak in English because my Spanish is is too slow. Sorry. First of all, thank you for having us in the club. I think we're very excited to be part of it. As Texas Tech, I hope everybody here is familiar with us. We've been around as a satellite campus here in Costa Rica for 8 years now. We have been just graduated this year. We graduated almost 30 students, mainly in engineering and business. So we're certainly a very technologically focused university. So I think we're a good fit to be here. So I think we're all very excited to work with you guys and be part of this and be part of all the interesting discussions that are going on. And as Roberto just mentioned, just to start things off on a good foot, I guess we thought it would be a great idea if everybody would come to campus for the next monthly meeting, for the next presentation to be there in person. Not sure if everybody's been to campus, but we have what I would say a really nice campus. So I think it would be great for everybody to be there, because part of our mission is really to be a hub for information exchange. And I think this club is exactly that. So I think our missions there are perfectly aligned. So I think we would like to be a big part of this. So with that, I hope everybody's is willing to come out to Avenida Escazú. At 7:30 in the morning, the traffic is still bearable, so that's doable. Yeah. Hope to see you there. Thank you. Costa Eso va a Rica, ser el 13 de agosto, 13th el 13. August. Okay. Okay. Carl, who is substituting Jeff Belknap? That is still in discussion. So Okay. like the last of the potential candidates visited the main campus, I believe, last week. All right. And so the overall setup is that the dean is going to will continue to be dean until mid-August, although he will be out Okay. of the country for a Okay. good chunk of that. All right. So he's still here for 2 months. Yeah. All right. Yes, he's still in charge for 2 months. Wonderful. Wonderful. Bueno, Ok, Nacho, dale ahí. bienvenidos a Texas Tech y doña Ellen, a quien conozco ya de algunas otras reuniones. Bueno, es un gran gusto, un honor tener a Alonso Ramírez. Alonso, prácticamente todos los años, en los últimos años, ha estado en una conferencia en una oportunidad, dos, una a título profesional y otra a título de padre de familia, ¿verdad? Alonso es un experto en ciberseguridad, de los pioneros en el estudio serio de la ciberseguridad en Costa Rica. Tengo el gusto de conocerlo desde más o menos el año 2013, por ahí, 14, no, sí, 13, o antes incluso. Él es ingeniero de sistemas y con una maestría en auditoría de tecnologías y se ha especializado por autoestudio e investigación. Es profesor universitario en Cefotec, lo fue en ULACIT, también en INCAE Business School, y ha dirigido investigaciones más de corte académico o de investigación aplicada, casi siempre relacionada con ciberseguridad. Fue presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y tiene una gran vocación de servicio a la profesión y al desarrollo de la tecnología en las empresas. Y hoy nos va a hablar de algo interesantísimo, creo yo, por el título. Este, Así es que los dejo con Alonso. Muchas gracias, Alonso, de nuevo por estar con nosotros. Em, Pueden hacer preguntas a lo largo de la exposición y podemos hacer un foro más amplio al final. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta charla que aunque suena como futurista, nos sitúa justo en una conversación urgente. Y entrando de una vez en materia, ¿qué tan preparados estamos para preservar la información crítica de forma segura, de forma duradera y de forma resiliente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Como bien sabemos, vivimos en una era donde los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos.
ya no solo para las empresas tecnológicas, evidentemente para bancos, hospitales, bueno, hasta para los mismos equipos de fútbol, ahora que estamos en la temporada del Mundial, ¿no? Hasta para los mismos artistas, ¿no? Artistas digitales, los datos son oro. Pero hay una problemática, hay un problema estructural. Estamos generando información más rápido de la que nuestros sistemas pueden garantizar que se mantenga íntegra, que se mantenga accesible y accesible a largo plazo. Entonces, es aquí donde entra esta provocación de hoy. ¿Podría el ADN sintético, esa misma molécula que almacena la información genética de todos los seres vivos, convertirse también en el medio definitivo para almacenar nuestra historia digital? Veamos a ver un poquito de qué trata esto. La charla de hoy justamente gira en torno a Atlas Ion 100. Atlas Ion 100 es una solución que no solo pues, innova en almacenamiento, sino que nos obliga a repensar la seguridad física y lo que es la seguridad lógica de la información. A repensarlo desde una perspectiva muy distinta, una donde la ciberseguridad ya no depende solo de firewalls y antivirus, sino de barreras moleculares y también de entornos de lectura ultracontrolados, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 45, 50 minutos, lo que quiero es que ir un poquito más allá de lo curioso y lo innovador que suena el tema. Queremos analizar con ustedes si esta tecnología es viable, ¿no? Cuándo podría incorporarse a nuestras arquitecturas digitales y qué tipo de amenazas o salvaguardas deberíamos nosotros de anticipar. Así que no es solo una charla sobre ciencia o tecnología de frontera, por decirlo así, es una conversación estratégica sobre cómo aseguramos lo que más valoramos en estos días, ¿verdad? Nuestros datos, nuestra trazabilidad y también nuestra memoria digital. Entonces, con esta introducción, comencemos ya entrando en materia. Para empezar, pongamos un poco en contexto técnico la situación. Atlas EON 100 es el primer sistema comercial que se ha diseñado para almacenar datos digitales utilizando ADN sintético como un medio físico. Sí, aquí estamos hablando literalmente de codificar ceros y unos en las mismas bases químicas que encontramos en el ADN humano. ¿A qué me refiero con esto? Codificarlo en la adenina, en la citosina, en la guanina y en la timina, ¿no? Pero obviamente de una forma artificial, sin ninguna función biológica, ¿no? Esto es uno de los, es un experimento digámoslo así, ya no es un experimento de laboratorio ni es un concepto teórico, ya pasó esa etapa. Ya es una solución real presentada en diciembre de 2025 por la empresa estadounidense Atlas Data Storage con un enfoque muy claro. Ofrecer almacenamiento de ultra largo plazo, de altísima densidad y también de resiliencia física extrema, ¿no? Y para quienes venimos del mundo de la tecnología o de ciberseguridad, esto representa un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Estamos pasando de medios electromagnéticos y mecánicos como los discos duros o las cintas LTO o los almacenamientos en la nube. Aquí estamos pretendiendo pasar a moléculas sintéticas químicamente que pueden durar miles de años si se almacena de manera adecuada su custodia, ¿no? Y aquí hay un punto estratégico importante. El Atlas Ion 100 no compite con lo que es el almacenamiento activo o la alta disponibilidad. Está pensado para archivos que deben preservarse por décadas o siglos. Por ejemplo, esos registros históricos, respaldos de modelos de inteligencia artificial, archivos clínicos, evidencia forense digital, patrimonio de cultura digitalizado, todo aquello que aún no se consulta todos los días, pero que sí cuando se vaya a necesitar consultar esté disponible.
No podemos darnos, por ejemplo, el lujo de perder y de degradar esa información con el tiempo. Justamente para evitar eso es que está pensada esta tecnología. Otro aspecto clave que tenemos aquí es la encapsulación del ADN sintético. La encapsulación del ADN sintético eh, no requiere energía eléctrica para almacenarse de manera estable. No necesita refrigeración, no sufre por fallos mecánicos y al estar físicamente desconectado de las redes se convierte en una barrera natural contra ataques cibernéticos convencionales como los que hoy estamos viviendo. Entonces, desde un punto de vista, Creo que perdón, Roberto había levantado la mano, perdona que te interrumpa, ¿no? gracias, perdón porque yo no lo estoy viendo, ¿no? No, no, Dime, pues no, ya la contestaste. Te quería preguntar si necesitaba luz para mantener los datos. Obviamente no. No, ese es justamente por eso. Lo vamos a ir viendo durante el espacio, lo diferente que es esto y hasta lo preocupante en mi caso. Pero vean, gente, desde un punto de vista estratégico, esto no reemplaza, esto es importante, nuestros centros de datos ni nuestras soluciones de nube híbrida, pero sí abre una puerta complementaria, una capa de archivo final de seguridad que es resistente y que obviamente casi inalterable, que podríamos integrar como parte de la estrategia avanzada de protección de datos o de continuidad de negocio que tenga una organización, que tenga una empresa. Y en esa intersección entre la innovación tecnológica y lo que es la resiliencia tecnológica es donde Atlas Ion 100 comienza a ser realmente relevante para las empresas, inclusive para nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Entremos ahora entremos en la parte técnica, pero de forma un poquito más, digámoslo así, más clara, más estratégica. ¿Cómo se almacenan datos digitales en ADN sintético? Eso es importante, y es una pregunta que me hacía Roberto cuando me estaba curando la presentación. El proceso comienza con algo que todos conocemos, datos de forma binaria. Nuestros archivos, ya sean documentos, bases de datos, modelos de IA, imágenes, lo que sea, están compuestos por secuencias de ceros y unos, ¿no? Lo que hace el sistema es traducir esos bits a combinaciones de cuatro letras, A, C, G y T, obviamente, que representan las bases del ADN. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se crea una equivalencia matemática entre binario y código genético. De hecho, yo no se lo quise decir el otro día, Roberto, para no hacer spoiler, pero ya la tenía la respuesta. No es biología aplicada a datos. Eso es importante aclararlo. Es una codificación digital usando un soporte químico que es bien viable, como ustedes podrán comprender. Ahora, que una vez generada esa secuencia, entra en juego la síntesis química. ¿Qué pasa acá? Se fabrican físicamente hebras de ADN sintético que contiene esa información, ¿no? Esas hebras se deshidratan, se encapsulan y se almacenan en condiciones controladas. Y aquí hay un punto clave desde la perspectiva de ciberseguridad. O de seguridad, por decirlo así, el dato deja de ser electrónico en ese momento y pasa a ser molecular. Y qué interesante. Entonces, para recuperar la información, se utiliza un secuenciador de ADN. Esto es un dispositivo. Este dispositivo lee, entre comillas, digámoslo así, las bases químicas y las convierte nuevamente en los bits. Y posteriormente, un software reconstruye el archivo lo va a reconstruir el archivo original, ¿no? Entonces, desde una mirada más estratégica, esto pues implica varias reflexiones, que era lo que hacía yo, me puse ese día a pensar en esto. Primero, el tema de la velocidad. Este proceso no es inmediato. Aquí también no estamos hablando, evidentemente, tampoco eh, eh, no estamos hablando de latencias de milisegundos como en un SSD. La lectura puede tomar horas,
Por eso, justamente el modelo está pensado para almacenamiento de archivos, no para operación transaccional. Eso hay que aclararlo. Es almacenamiento de archivos, ¿no? Archival No datos. storage. Ya. Ajá. Luego tenemos un segundo punto aquí, que es la integridad. En ciberseguridad hablamos constantemente de la tríada, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues la fortaleza principal está en la integridad y en la preservación. Una vez sintetizado correctamente, el ADN puede mantener la información intacta durante siglos si las condiciones donde van a estar son adecuadas, ¿no? Y un tercer punto, por eso es donde estaba enfocándome en el tema de la superficie de ataque. El almacenamiento molecular no está conectado a la red. No tiene firmware, un firmware vulnerable, no ejecuta código, no puede ser cifrado por ransomware. Mientras obviamente esté almacenado, no pasa nada, ¿no? El riesgo se traslada al proceso previo, ¿no? O un proceso posterior. Pero durante el almacenamiento es inviolable, al menos bajo los enfoques tradicionales o los que conocemos. Aquí la codificación, la gestión de claves, el acceso físico al contenedor y el entorno donde se hace la lectura es obviamente crucial. Adelante, don Ignacio. Sí, qué interesante. Entonces, la preservación, ¿verdad? Bóvedas, cuevas, como los papiros de Qumran, estas cosas, ¿verdad? Es una preservación más física que electrónica. Bueno, el aparato de recuperación, ¿verdad? Va a tener tecnología que puede decodificar secuencias de ADN. Pero en teoría de información y de codificación binaria, digamos así, de Shannon y Hamming y todos estos señores, Ujú. se introdujeron los códigos correctores de errores y de detección. Se incluye también un poco de redundancia para asegurar la integridad física de los datos. En el proceso previo de almacenamiento, justamente se hace ese quality assurance del dato que se va a almacenar en la cadena de ADN sintético. Y evidentemente, ya si usted quiere tener alta disponibilidad, pues va a tener N cantidad de copias según la necesidad de esa cadena. Ujú. Aquí, Gracias. sí. Aquí es en donde tal vez yo digo que lo vea así, debemos de pensar como estrategas, decía yo. Esta tecnología no elimina la necesidad de ciberseguridad tradicional, la desplaza hacia nuevos puntos de control, no elimina la necesidad de alta disponibilidad, como lo comentaba Ignacio. Aquí también la protección criptográfica antes de la síntesis va a ser necesaria, el control de acceso físico riguroso va a ser necesario, la cadena de custodia documentada va a ser necesario. Eso no va a desaparecer. Las validaciones previas del almacenamiento del dato, eso no va a desaparecer. Entonces, el resumen aquí es que el funcionamiento de Atlas Ion 100 no es solo innovador desde lo tecnológico, digámoslo así. Nos obliga a ampliar el concepto de infraestructura digital. ¿Por qué? Por primera vez, la información crítica puede vivir fuera del silicio y ahora dentro de una molécula. Y eso cambia completamente la conversación sobre los temas de resiliencia y también sobre los temas de preservación a largo plazo. ¿Sí? Ahora, si en el punto anterior entendimos cómo funciona, ahora la pregunta es, eh, ¿por qué debería importarnos realmente esta tecnología? ¿Por qué? Las reflexiones o lo que llegamos era que la primera gran ventaja es la densidad. Cuando hablamos de hasta 60 petabytes en el equivalente a un litro de material, estamos frente a una eficiencia física que ningún medio magnético tradicional puede igualar. Para ponerlo en una perspectiva más estratégica,
el crecimiento exponencial de datos, el que tenemos hoy en día, impulsado por la inteligencia artificial, el IoT, video 4K o 8K, o los gemelos digitales, está presionando nuestros data centers, ¿no? Los está ahogando, ¿no? Entonces, el ADN sintético viene a proponer o propone una solución donde el espacio deja de ser una limitante crítica en este punto, ¿no? Ahora, un segundo punto de ventaja es la longevidad. Eh, un disco duro tiene una vida útil promedio de 3 a 5 años. Una cinta LTO puede durar algunas décadas si se almacena correctamente. Pero ¿qué pasa con el ADN en condiciones adecuadas? Puede conservar información por siglos, incluso por milenios, ¿no? Entonces, desde la óptica de continuidad de negocio y preservación institucional, esto cambia completamente la ecuación de riesgo, literalmente. Ahora, la resiliencia física extrema, un tercer punto. Aquí el ADN deshidratado no depende de energía eléctrica. No tiene partes móviles, no sufre desgastes electromecánicos. Y algo muy relevante desde la ciberseguridad es resistente a pulsos electromagnéticos, señores, que esa es el talón de Aquiles actualmente, los EPMs, los pulsos electromagnéticos. En escenarios de riesgo geopolítico, de infraestructura crítica o de defensa nacional, esta característica evidentemente no es menor, es súper importante, ¿no? Ahora, en cuarto punto, pensábamos en la desconexión natural de la red. Vivimos evidentemente en un entorno donde el principal vector de ataque es remoto. Así opera los amigos del ransomware, las filtraciones, los ataques a firmware, vulnerabilidades de sistemas conectados, todo es remoto. Un almacenamiento molecular encapsulado y offline, evidentemente, va a reducir drásticamente esa superficie de ataque. Eh, Somos conscientes de que no elimina el riesgo, pero lo transforma en un riesgo más físico que lógico en este caso. Ahora bien, aquí viene una reflexión importante. Estas ventajas no significan que el ADN reemplace la nube o los SSDs o los sistemas distribuidos. Eso es importante. Significa que puede convertirse en la última capa de protección de ese archivo final dentro de una arquitectura de defensa en profundidad, viéndolo desde la visión de arquitectura de ciberseguridad. Y en ciberseguridad hablamos mucho de resiliencia digital. Hoy el término resiliencia digital está muy de moda, ¿no? Es porque realmente es una necesidad. Aquí el almacenamiento en ADN nos obliga a pensar en resiliencia estructural a largo plazo. No solo defendernos, para poder defendernos, los datos hoy necesitarían esto, sino como asegurarnos que existen, que están ahí intactos dentro de 100 o 500 años, si es que quisiéramos llegar a ese nivel de longevidad del dato, de retención de información. Y esa es una conversación que va un poquito más allá de la tecnología, ¿no? Es una conversación sobre el legado digital, sobre el tema ya tocamos temas de soberanía de la información y también sobre temas de responsabilidad estratégica. Pero eso es otro capítulo para conversar luego. Ahora, ¿qué entendemos? Teniendo claro estas ventajas, la pregunta aquí es: ¿dónde tiene sentido aplicar realmente esta tecnología, gente? Entonces, seguimos más un poquito ahí pensando y investigando. El almacenamiento en ADN no está pensado para bases de datos transaccionales ni para sistemas que requieren acceso en tiempo real. No. Está diseñado para escenarios donde la prioridad no es la velocidad, sino la preservación a ultra largo plazo con máxima integridad. Entonces, un primer caso evidente son los archivos históricos o patrimoniales, ¿no?
gobiernos, bibliotecas nacionales, universidades, archivos culturales que manejan información que debe sobrevivir generaciones. Pensemos en registros civiles, en constituciones, en archivos judiciales, o todo lo que es el patrimonio digital. Hoy dependen de infraestructura que requieren mantenimiento continuo y migraciones periódicas en este caso. Entonces, como caso de uso, en este primer punto, pues evidentemente el ADN ofrece una alternativa donde la preservación no depende de ciclos tecnológicos de 5 o 10 años de mejora tecnológica. Sí, Juan Ignacio, adelante. Gracias, Alonso. Bueno, vos y yo que estamos colaborando con emprendedores en ciberseguridad, que les ayudamos a escalar y que todos están AI powered, basado en datos para sus plataformas digitales, ese puede ser un caso de uso estratégico, Alonso, ¿o no? Eh, Yo diría, podría aplicar, pero veámoslo así, don Ignacio, la información que se maneja es información muy volátil, muy dinámica. Aquí lo que queremos es que esa información va a estar estática, almacenada a largo plazo. Para una memoria histórica, ¿sabe para qué podría funcionar? De lecciones aprendidas. En 10 años, esos proyectos de innovación de esos muchachos, viene una nueva camada de incubación, aprender de ahí, cómo lo hicieron nuestros antepasados para poder nosotros superarlos o hacerlo mejor o aprender de ellos. En ese punto es donde yo lo vería que sería de mucha utilidad para ellos. Muchas gracias, Rafael. Ahora, vamos a pensar un poquito más allá. ¿Y qué se puede innovar alrededor de esto? Ahí hay todo un posible mar de oportunidades también, ¿no? Vean, Excelente. gracias Ignacio por la pregunta. Vean, un segundo punto, un segundo caso de uso estratégico aquí en el ámbito científico. Grandes volúmenes de datos de investigación. Hablamos de genómica, de astronomía, de climatología, que no necesariamente se consultan diariamente, pero que deben permanecer íntegros por décadas, ¿no? En estos casos, pues el ADN sintético puede funcionar como una bóveda digital de largo plazo. Otro caso de uso aquí es conectamos con ciberseguridad lo que es el almacenamiento de evidencia digital y de registros forenses. Imaginemos la preservación de logs críticos de evidencia de incidentes de seguridad o de documentación legal que debe mantenerse intacta sin riesgo de alteración, ¿no? Un medio molecular aquí encapsulado reduce significativamente el riesgo de manipulación electrónica. Para eso va a ser un importante también instrumento o herramienta. O también los modelos de inteligencia artificial y todos esos datasets estratégicos de inteligencia artificial. Hoy los modelos funcionales pueden requerir de petabytes de datos. Entonces, reentrenarlos desde cero puede ser inviable en el futuro, ¿no? Entonces, obviamente, tener una copia de archivo preservada durante décadas puede convertirse en un activo bastante estratégico. Y a veces yo temo que por eso es que están desarrollando esta tecnología, especialmente por este cuarto caso de uso. Pero bueno, es un tema que yo pensé que podría ser algo así. Ahora bien, vean acá, desde el punto de vista de riesgo, debemos analizar cada caso bajo 3 criterios: criticidad, frecuencia de acceso y lo que llamamos el horizonte temporal. ¿A qué me refiero con estos 3 puntos? Si el acceso es frecuente, el ADN no es la solución adecuada, ¿verdad? Pero si es horizonte, este acceso es de 50, de 100 o más años, la integridad es crítica, empieza evidentemente a tener sentido justamente acá, este tipo de tecnología.
Tal vez aquí, pues, resumo que el ADN sintético, pues, no es almacenamiento operativo, es almacenamiento estratégico. Y en ciberseguridad, pues, entender esa diferencia es fundamental. ¿Para qué? Para poder diseñar arquitecturas híbridas donde cada tecnología cumple un rol específico dentro de esa estrategia de resiliencia global, ¿no? Eso es importante para conocer en dónde aplica esta tecnología y si realmente vale la pena aplicarla o es conveniente aplicarla, ¿no? Vean, todo muy bonito, pero también veamos la otra parte de la moneda. Ahora Nacho, hablemos, sí, perdona, Roberto. Entonces, Nacho levantó la mano. sí, antes de pasar, entonces también tiene que haber un poquito de visión prospectiva, ¿verdad? En el sentido de, vamos a hacer una conservación a largo plazo de datos íntegros, porque el pasado nos ha enseñado ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, no sé, hace un par de meses contaban de un estudio longitudinal que se ha hecho sobre salud, ¿verdad? Y salud psicológica y cosas por el estilo, que tiene como 80 años de estarse haciendo, ¿verdad? Entonces ya son generaciones de científicos que han estado continuando la investigación. Y en estudios clínicos y información de salud humana, salud animal, salud de ecosistemas, posiblemente un registro de datos hoy, ¿verdad? Pueda ser explicado en el futuro cuando se pueden correlacionar datos que han pasado a lo largo de espacios, lapsos largos de tiempo, ¿verdad? Este, pero eso requiere también un poquito de visión estratégica, ¿verdad? Por ejemplo, así como vos hablas de la cadena de custodia en ciberseguridad, es muy importante eh, la proveniencia de los datos cuando se está haciendo ciencia, ¿verdad? Y cuidar esos datos y probablemente conservarlos para poder hacer estudios longitudinales a lo largo de muchos años. Gracias. Y estudios longitudinales, vamos a abrir un poquito el abanico, no solamente ahí. ¿Por qué no se hace hoy? Porque la tecnología no está. No era posible revivir datos de hace 100 años, 50 años. Bueno, también es por el periodo tecnológico en el que nos encontramos. Pero ahora, si esto avanza, ya va a ser posible porque ya dentro de la estrategia digital o dentro del ambiente computacional, este elemento va a estar pensando a futuro, a largo plazo. Si en 80, 70 años queremos devolvernos y ver cómo era para hacer esos estudios, y ahora sí hay formas para hacerlo de una manera más elocuente o más accesible. Antes no, o ahora no. Oye, ¿dónde están almacenados los datos de 1970 o 1980? Podemos irlo a ver. Yo tengo aquí una computadora que está conmigo, tiene una información desde mi primer desarrollo de software, el primer desarrollo de software que hice en mi carrera universitaria. Y para llegar ahí, todo lo que tengo que hacer para llegar ahí, inclusive hasta con una serie de errores, seguir corrigiéndolos, porque la tecnología también, hasta en eso es un poquito deficiente hoy en día para devolverse a investigar datos históricos. No se venía haciendo. Ahora creo que con estas oportunidades tecnológicas lo vamos a poder hacer y armar lo que tú comentas, Ignacio, de esos estudios y un poquito más allá. Gracias. Vean, Alonso, sí. Alonso, perdona. El material este que es, o sea, vos dijiste que deshidratan el ADN, eso me sugiere a mí que no es líquido. ¿Qué es? Eh, eh, es químico sintético, es un componente químico, Roberto, Ok. Y, almacenado en un dispositivo diferente a un disco duro, ¿no? pero 60 petabytes es un montón de datos, ¿verdad? Si yo Ujú. quiero buscar algo ahí, necesito traducir todos los 60 petabytes. Igual como en la cadena sintética, igual no tenés que traducirlos todos. Hay un decodificador para lo que necesitas identificar dentro de lo que está Ok. sintetizado. O sea, cuando se traducen, se ponen pointers o ¿cómo se llama? Hay tags o señales o indicadores, índices. Índices. Índices, eso es. Se Ujú. invierten las cosas, ok.
Hay una pregunta Gracias. de Jeremy en el texto, en el chat. Lo voy a leer. Sí. Dice, ¿qué equipamiento necesita una organización para leer los datos almacenados y si el cliente puede poseer una copia física de ese ADN? Esa pregunta, Jeremy, te la tengo la respuesta al puro final. Ya vamos a terminar. Te la Oh, respondo, justamente. Ahí la tengo, porque ¿cómo se produce? ¿Cómo se almacena? ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿De qué es? Eso lo voy a comentar. Vean, hasta ahora pues hemos hablado de ventajas y el potencial, pero como profesionales de las tecnologías y en ciberseguridad, sabemos que toda tecnología disruptiva también tiene limitaciones importantes. La primera gran barrera aquí es el costo. La síntesis la secuenciación de ADN aún es significativamente más cara que escribir datos en un SSD, ¿no? O almacenarlos en la nube. Aunque los costos han bajado en los últimos años en esta tecnología, todavía no es una solución económicamente viable para almacenamiento masivo cotidiano. Eso es primero para adelantarle un poquito la respuesta a Jeremy. En segundo, la velocidad de acceso. No estamos hablando de milisegundos ni de latencias bajas. La recuperación de datos puede aquí pues demorar, tornar horas. Desde una perspectiva operativa, pues bien sabemos que eso descarta completamente su uso en entornos de alta disponibilidad o de sistemas críticos que están en tiempo real, ¿no? El otro elemento es la complejidad del proceso y la especialización que se requiere para activar ese proceso. Se requiere evidentemente infraestructura especializada para sintetizar y para leer ADN. No es algo que podamos integrar hoy fácilmente en cualquier data center. No implica dependencia evidentemente, aquí lo que estamos viendo es que la dependencia de un proveedor específico es súper importante y evidentemente de un ecosistema aún en maduración. Entonces, esa complejidad de proceso está vigente todavía. El riesgo tecnológico, por ejemplo, a largo plazo, ahí está presente. Aquí, aunque el ADN puede pues, durar siglos, debemos preguntarnos si existirá dentro de 100 años la capacidad tecnológica estandarizada para leer esas secuencias. ¿Eso quién te lo va a poder responder? No lo sabemos. En ciberseguridad y en continuidad de negocio, no solo protegemos el dato, también debemos garantizar su futura interpretabilidad. Y sí, si eso no va a ser posible, entonces no nos va a funcionar, ¿no? ¿Quién me asegura eso? ¿No? Va a estar difícil, ¿no? Ese riesgo tecnológico a largo plazo es un punto también una limitante. Y además, hay un elemento estratégico importante, que es el almacenamiento en ADN. No resuelve automáticamente la confidencialidad. Si los datos no están cifrados antes de la síntesis, podría ser leídos por quien tenga acceso al material sintético y a un secuenciador de ADN, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La criptografía sigue siendo también indispensable y eso le agrega también un elemento, un elemento no de complejidad, bueno, sí de complejidad, pero también de costo. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva empresarial, podemos ver que esta tecnología no sustituye las capas existentes que hoy tenemos. Veámoslo como se integra como una capa adicional dentro de un modelo híbrido, dentro de un modelo donde el SSD se utiliza para la operación, la nube la vamos a utilizar para la escalabilidad y obviamente aquí pues las cintas para respaldo tradicional y esta capa, el ADN, para preservación extrema. Veámoslo desde ese punto de vista. Ahora, en resumen, el ADN sintético es prometedor, digámoslo así, pero aún no es universal, ¿no? Su adopción debe ser estratégica,
basada en análisis de riesgo, costo-beneficio y en lo que es el horizonte temporal. Y aquí obviamente lo que quería era es que como líderes técnicos, nuestro rol no es dejarnos llevar por la novedad, sino pues evaluar con criterio cuándo y dónde realmente esto va a aportar valor, ¿no? Eh, este es probablemente uno de los puntos más interesantes para mí de toda la charla. Cuando hablamos de almacenamiento en ADN, no solo estamos hablando de innovación tecnológica, estamos hablando de un cambio profundo en el modelo de seguridad, ¿no? En ciberseguridad tradicional, protegemos sistemas conectados, los servidores, el punto final, aplicaciones, redes, firmware. Nuestra superficie de ataque pues está compuesta por componentes electrónicos que procesan, que transmiten o almacenan datos en entornos digitales constantes, ¿no? El ADN sintético viene a romper esa lógica. Una vez que la información ha sido codificada, que ha sido sintetizada y encapsulada, deja de ser un archivo electrónico activo. No tiene sistema operativo, no tiene puertos abiertos, no ejecuta procesos, no puede ser explotado remotamente. Y desde el punto de vista de ataque digital clásico, la superficie de ataque se reduce drásticamente. Entonces, esto introduce el concepto de lo que podríamos llamar ciberseguridad molecular, protección avanzada en el aislamiento físico extremo, ¿no? Pero aquí es donde debemos pensar con una mentalidad más estratégica. La seguridad no desaparece, simplemente lo que yo le digo es que cambia de lugar. El riesgo ya no está en el almacenamiento en sí, sino en tres momentos críticos. Antes de la síntesis, que es lo que comentábamos, cuando los datos están en formato digital y deben estar cifrados y protegidos, durante la custodia física, cuando el control de acceso, la cadena de custodia, el almacenamiento seguro tiene que estar para este elemento tecnológico. Y el otro punto es en la fase de lectura, que quién puede secuenciar, reconstruir y quién tener acceso al contenido. Entonces, pasamos de un modelo predominantemente lógico a uno pues híbrido físico-lógico, donde desde la perspectiva de defensa en profundidad en ciberseguridad, aquí el ADN podría convertirse en la capa final de una arquitectura resiliente, una especie de bóveda offline definitiva, donde incluso si todo el entorno digital es comprometido, existe una copia intacta y físicamente aislada, ¿no? Ahora bien, también debemos considerar nuevas amenazas, ¿verdad? ¿Qué sucede si en el futuro la tecnología de secuenciación se vuelve accesible masivamente? ¿Ah? ¿Cómo aquí garantizamos que el contenido esté cifrado y que no solamente físicamente protegido, ¿no? Aquí también la criptografía postcuántica o la gestión segura de claves seguirán siendo también esenciales en este punto. Entonces, tal vez en conclusión, el almacenamiento molecular no elimina la ciberseguridad, la redefine, no obliga. Aquí pues tenemos que pensar más allá del firewall o el EDR, y considerar cómo protegemos información crítica cuando deja de estar en silicio y pasa a estar en una molécula. Ese es el elemento que tenemos que iniciar o visualizar a futuro. Si eso va a suceder, pues hay que empezar a pensar y prepararnos en eso. Y ese cambio conceptual en sí mismo es uno de los avances más interesantes, yo diría, que puede provocar esta tecnología, ¿no? Bien, hasta ahora hemos visto ventajas y un modelo de seguridad distinto. Pero como cualquier tecnología emergente, el almacenamiento en ADN también introduce nuevos riesgos y preguntas estratégicas que no podemos ignorar. El riesgo más evidente es la falsa sensación de seguridad.
El hecho de que el medio sea físico, molecular y desconectado no significa que el dato esté automáticamente protegido. Si la información no se cifra antes de la síntesis, pues cualquiera que con acceso al material, a la tecnología, esta tecnología de codificadores, esta tecnología de secuencias, podría obviamente reconstruir el contenido, ¿no? Por eso, desde una perspectiva de ciberseguridad madura, el ADN debe verse como un medio físico robusto, pero la confidencialidad sigue dependiendo de la criptografía. El segundo elemento es la gestión de claves. Si almacenamos información que debe sobrevivir décadas o siglos, debemos preguntarnos cómo protegemos las claves criptográficas a tan largo plazo. ¿Qué ocurre si los algoritmos actuales se vuelven obsoletos o vulnerables en 30 o en 40 años? Aquí entra la discusión sobre criptografía postcuántica y planes de migración futura, que tenemos que pensar en esos puntos. La cadena de custodia física es otro elemento, porque aunque el ADN esté encapsulado, sigue siendo un objeto físico. Entonces, pues debe almacenarse en entornos controlados, con acceso restringido y obviamente con toda esa trazabilidad documentada que se merece. Entonces, en sectores como banca, como defensa, como salud, esto implica protocolos similares a los de la evidencia forense o de activos críticos, ¿no? Y importante, la dependencia con proveedores específicos. Hoy, no cualquier organización puede sintetizar y leer ADN a escala. Esto evidentemente crea un punto de concentración tecnológica y bien sabemos que desde la gestión de riesgo debemos evaluar dependencias, continuidad también del proveedor y estandarizaciones futuras, ¿no? Y la interoperabilidad futura, como un quinto riesgo, eh, podrán las futuras generaciones leer estos formatos, ¿no? En continuidad de negocio hablamos no solo de preservar datos, sino de garantizar su recuperación y su comprensión. Eso será posible, ¿no? Entonces, hay un tema importante aquí. Esta tecnología no limita la necesidad de gobernanza de datos. Debemos definir claramente qué información merece este nivel de preservación extrema. No todo dato requiere siglos de conservación. Eso es otro importante dato que hay que tener, ¿no? El ADN sintético no es una solución mágica, es una herramienta, sí, poderosa dentro de una estructura integral de datos y como toda herramienta crítica, pues evidentemente su valor va a depender de cómo la integremos como controles de seguridad dentro de una gobernanza y de una visión a largo plazo. Aquí la clave no es solo pues almacenar datos por siglos, la clave es hacerlo pues obviamente de una forma segura, que sea interpretable y que sea estratégicamente sostenible, ¿no? Ya estamos acercándonos al final y para poder tomar decisiones estratégicas o entender esto, necesitamos comparar, ¿no? Entonces aquí les traigo unas comparaciones, no desde la emoción tecnológica, sino desde criterios técnicos, ¿no? De que, claro, densidad, longevidad, disponibilidad, costo y riesgo. Entonces, vea qué interesante esto. Si pensamos en SSD o en almacenamiento en nube, su principal fortaleza es la velocidad y la disponibilidad inmediata. Evidentemente, pues son ideales para entornos operativos, transaccionales, de alta concurrencia de datos, pero dependen de qué? De energía constante, de actualizaciones periódicas y obviamente de renovación tecnológica cada pocos años, ¿no? Las cintas, por su parte, pues han sido históricamente la opción para archivo de largo plazo, ¿no? Son relativamente económicas por terabyte, ¿no? Permiten almacenamiento offline. Sin embargo, siguen siendo medios electromagnéticos que requieren mantenimiento, que requieren migración generacional y obviamente condiciones controladas. Entonces, vamos al otro lado. Cuando introducimos el ADN sintético, la comparación cambia radicalmente, porque en densidad el ADN supera ampliamente cualquier medio transaccional.
perdón, de los que conocemos, de tradicional, en longevidad puede extenderse a siglos, ¿no? Superando por mucho siglos tecnológicos habituales. En resistencia física no depende de sistemas electrónicos o que pueden soportar condiciones que pueden destruir los dispositivos convencionales. Este, pero en disponibilidad y costo, hoy pierde claramente frente a lo que es SSD y nube, ¿no? Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Desde la perspectiva de arquitectura de seguridad, pues la pregunta no es cuál tecnología es mejor en términos absolutos. La pregunta correcta es ¿para qué Entonces, capa de nuestra estrategia es más adecuada cada tecnología? Sí, Roberto. no, no, tranquilo. Ya vamos terminando, Roberto. Aquí pues un modelo híbrido puede verse así, como una capa operativa de almacenamiento rápido y redundante, como una capa de respaldo a los temas de nube y cinta, y como una capa de preservación estratégica, es lo que veo acá, el ADN sintético. Cuando hablamos, por ejemplo, en ciberseguridad, hablamos de defensa en profundidad, entonces el almacenamiento, deberíamos hablar también en temas de almacenamiento, deberíamos hablar también de estratificación en profundidad. ¿Qué significa? No concentrar todo en una sola tecnología, sino distribuir riesgos según el propósito del dato. Y aquí viene obviamente una reflexión estratégica. Justamente el ADN no compite con el almacenamiento aquí tradicional, lo complementan en horizontes temporales distintos. No es el reemplazo del data center, es la posible evolución de la bóveda digital definitiva. Ahí es donde lo vemos que esta tecnología puede aplicar. Y como líderes técnicos o tecnológicos, debemos empezar pues a evaluar cuándo esa bóveda puede tener sentido en nuestra organización, ¿no? Em, si miramos esta tecnología con una perspectiva histórica, estamos en una etapa muy similar a los inicios del almacenamiento en la nube hace más de una década. Prometedor, disruptivo, pero aún en maduración. ¿Lo recuerdan? Sí, es como que esto ya lo vivimos, pero en otro enfoque tecnológico. En el futuro, digamos, y viéndolo un poquito más hacia adelante, el futuro del almacenamiento en ADN puede ser posible, ¿va? Dependerá de tres variables claves, ¿no? Reducción de costos, del tema de estandarización tecnológica y velocidad de lectura y escritura. Los costos, sabemos, como les decía, la síntesis de ADN ha venido pues disminuyendo exponencialmente en los últimos años, impulsada por temas de biotecnología y la investigación genómica. Si esa tendencia continúa, podríamos ver en una o dos décadas un punto de inflexión donde el almacenamiento molecular pues sea económicamente competitivo para ciertos casos estratégicos, ¿no? La estandarización para esta tecnología, para que esta tecnología sea sostenible a largo plazo, pues debe existir interoperabilidad, ¿no? Aquí hablamos de formatos abiertos, de estándares internacionales, de capacidad de lectura futura que sea garantizada. Entonces, en ciberseguridad y en gobernanza digital, la dependencia tecnológica sin estándares claros siempre representa un riesgo, pero esto perfectamente puede evolucionar. Y no imaginemos un futuro donde todo está almacenado en ADN. Imaginemos ecosistemas donde, por ejemplo, el ADN es una capa adicional dentro de una estrategia de cero confianza ampliada, dentro de una estrategia de negocio más avanzada, enfocada en la soberanía del dato, una soberanía digital. Debemos anticipar, yo lo que digo es que también sirve para anticipar escenarios geopolíticos o regulatorios en un mundo donde los datos son activos estratégicos a nivel nacional, el almacenamiento ultraduradero, pues obviamente puede convertirse en parte de esa política de seguridad de Estado, ¿no? De defensa y también de temas de preservación cultural. Y desde una perspectiva
de ciberseguridad, pues el ADN podría convertirse en el equivalente a una copia fría definitiva, protegida no solo contra ataques digitales, sino contra desastres tecnológicos sistémicos, ¿no? El verdadero desafío, yo diría que está, o será, pues mantener el equilibrio entre la innovación y el gobierno de esto, porque no se trata solo de poder almacenar datos por siglos, se trata de garantizar que esos datos sigan siendo seguros, que sean interpretados, que estén alineados a marcos regulatorios futuros. Entonces, el ADN sintético como medio de almacenamiento no es, yo lo veo así, no es una moda tecnológica. Aquí lo que estamos viendo es una señal de hacia dónde se está expandiendo la frontera digital, más allá del silicio y hacia la biotecnología. Y ustedes saben los problemas que hay alrededor cuando ya hablamos de silicio, ¿no? Y aquí, pues, como profesionales en materias tecnología y ciberseguridad, pues, nuestro rol no es simplemente reaccionar a estas tendencias, sino, pues, anticiparlas, entender cómo podrían impactar nuestras estrategias en los próximos 10, 20 o incluso 50 años. Y esto justamente es lo que provoca este club de investigación, el tener estas vistas, estos horizontes para poder saber cómo se va a comportar en el futuro de las tecnologías. Ya cerrando. Hemos recorrido pues este camino en esta sesión de 50 y piquillo minutos. Empezamos hablando pues de la tecnología que puede sonar futurista, y terminamos reflexionando sobre arquitectura, sobre resiliencia y sobre el gobierno digital. Si tuviera que resumirlo en una idea central sería esta, que el Atlas Ion 100 no solo es solo una innovación de almacenamiento, es un cambio en cómo nosotros entendemos la preservación estratégica de la información. Eh, em, eh, la verdadera pregunta que deberíamos llevarnos es, ¿qué información en mi organización es tan crítica que su pérdida sería inaceptable incluso dentro de 50 o 100 años, ¿no? En sectores como banca, como salud, como investigación científica o en defensa, esa pregunta deja de ser teórica y se vuelve pues un poquito más estratégica, ¿no? También debemos preguntarnos cómo integraríamos esta tecnología dentro de una arquitectura de defensa en profundidad, o cómo garantizamos o garantizaríamos criptografía sostenible a largo plazo en esta tecnología, cómo manejaríamos la gobernanza y la cadena de custodia de esta tecnología en el tiempo, ¿no? Este, Equipos del almacenamiento de ADN, no, como le decía, no reemplazan nuestras prácticas actuales también de ciberseguridad. Yo digo que las complementa y las desafía a evolucionar, como lo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial, que nos desafía a evolucionar. Y evidentemente, ya para terminar, con esto, pues me gustaría abrir ese espacio a preguntas y debate. ¿Qué sectores creen que adoptarán primero esta tecnología? ¿La ven como una solución realista en el futuro o para su organización o las organizaciones que ustedes conocen? ¿O aún la consideramos demasiado anticipada para su tiempo o para una estrategia de protección de datos actualmente? ¿No? Con esto termino, Roberto. Gracias, Alonso. Muchas gracias por su paciencia y espero les haya gustado. Quedo atento a preguntas o Ancho comentarios. había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Stanley, me imagino que es Stanley Zúñiga, anotó. Tengo entendido que el 5D Optical Storage, cristal de cuarzo, dura billones de años, más estable que el ADN, aunque menos densa. No sé si tienes algún comentario al respecto. Conozco, a ver, no es que conozco, leí muy superficialmente un artículo de almacenamiento en cristales, porque recuerden que es como la fibra óptica, ¿verdad? Lleva como ese principio, pero almacenado. No he investigado a profundidad, no he llegado hasta ahí. No sé si Stanley tiene el micrófono ahí como para No, comentar. tan ni Zúñiga, man. No, no, no te escuchamos, Stanley. Escucha mejor. Ahora sí, ya te escuchamos lejos. Ok, Está sí, como mi tío. es muchísimo más estable y de hecho dura la edad del universo.
El, el punto es que me parece que tendría incluso, aunque no es menos denso, obviamente el ADN, pero me parece que al ser una base no orgánica, eh, pues, es muchísimo más interesante y tiene una duración mayor que la del ADN. Entonces, me parece que las ventajas que se han mencionado, salvo la densidad, las cubriría igual esta tecnología. Mm, ok. Habrá que Yo investigar un quisiera poco sobre eso. comentar, Alonso, primero que nada, agradecerte por la presentación, que estuvo muy buena, muy interesante. Y me parece que a la hora de tomar la decisión, ¿verdad? Si queremos utilizar esa tecnología, deberíamos tomar en cuenta el otro montón de usos que están dándole a la sintetización del ADN. Hay toda una rama de estudio ahora que se llama biología sintética, que suena como un oxímoron, ¿verdad? Pues a mí ¿qué es esa vaina? Resulta que sí, sintetizan el ADN y se lo meten a los pacientes para tratar cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la secuencia de ADN que necesito para que tales células ataquen a la otra? Un montón de cosas interesantísimas. Como bien dice que hay una estrategia de los tumores que es chuparse todo el oxígeno y entonces las células blancas no pueden trabajar. Entonces, le cambiamos el ADN a las células blancas para que aprendan a trabajar sin oxígeno. Increíble. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay un montón de gente y un montón de máquinas sintetizando ADN, lo cual me sugiere a mí que esto va a permanecer mucho tiempo. Sí, yo lo que digo es que hace 10 o 15 años, cuando se hablaba del tema de nube, o hace 20 años de inteligencia artificial, eso era demasiado futurista y tal ¿Sí? vez era demasiado inalcanzable en costos, en procesos, en gobernanza y en estandarización, integración, interoperabilidad. Pero 20 años después ya es una realidad y va evolucionando muy rápido. Cuando yo veo estas cosas, que ya hay empresas dedicadas a esto, eh, no me sorprendería que en 20 años estemos ya teniendo algo más maduro. Sí. Pensando, por ejemplo, que ya no solamente estático y de compleja accesibilidad por la restauración, pero yo me pongo a pensar en un USB. En un USB, yo quiero guardar petas de información crítica de mi compañía. O inclusive, dependiendo de cómo sea el elemento de protección, lo voy a llevar insertado en mi cuerpo. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Verdad? O sea, eso qué tan lejos de la realidad está, me parece que no está tan lejos. Escuchándote, Roberto, todavía da más sentido y da terror, pero te da también innovación, ¿no? Expectativa de lo nuevo. De hecho, hay En, costarricenses en investigando. agosto, perdón, en agosto vamos a tener una muchacha, Durán, que está haciendo un doctorado, creo que en MIT o en algún lugar de esos, que nos va a hablar de ese tema, de la biología sintética. Ujú. Sí, uno de los hijos de Carlos Araya, Ajá. conocemos mucho, Carlos Luis, él es biólogo, excelente programador además. Y el doctorado de él anda en esto y ha emprendido y están desarrollando cosas parecidas a las que acaba de mencionar Roberto, ¿verdad? Y es la posibilidad de que se creen artefactos, voy a llamarlo, artificios biológicos que puedan este, personalizarse a las peculiaridades de un paciente y de esta forma eh, trabajar en su salud. Bien. Eh, Sería muy Bueno, y si interesante no hay tener más, dale. a la gente de biotecnología del TEC. Yo te puedo poner en contacto con el director. Puede ser muy interesante ponerlos a pensar en estas cosas. La gente de virología también. Virología, Creo que ahí. debe estar en la UCR, en microbiología. Porque recuerdo haber leído en el Technology Review del MIT que están haciendo tecnología de almacenamiento, donde los virus dirigidos de alguna forma, ¿verdad? Graban sobre medios ópticos, Ujú. ¿verdad? O sea, es como un mecanismo de impresión, digámoslo así, pero operan a muy alta densidad, distinta de la que se logra con láseres, digamos, en los medios ópticos.
quién interesante. sabe cómo lo leen, ¿verdad? Mucho cuidado. Sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, lo que nos queda es agradecerle a Alonso, realmente muy interesante y muy valioso la presentación. Muchísimas gracias. Muchas Mucho gracias. gusto. Muchas gracias a Que todos tengan por un su buen día. espacio. Gracias a Roberto e Ignacio, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz Hasta día. luego. Nos Gracias. vemos, Alonso. nos vemos el Chao. mes entrante. Así será. Chao, Pura chao. vida. Chao, Hasta gracias. luego. Sí, Hasta hasta luego. luego. Gracias por Hasta todo. luego. Ciao.